¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Hoy con el tema, el peligro de la tibieza. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Todos lo conocemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En su forma corta. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y fíjense bien lo que les voy a decir. Y que se nos quede grabado para siempre. Nuestra vida no tiene ningún sentido, nuestra vida no tiene ninguna razón de ser si no es viviendo junto al Señor. Así de sencillo. Todo cristiano lleno del amor a Dios es como un árbol frondoso que no se seca jamás, ya que Cristo mismo es la savia que le da la vida. Pero el hijo o la hija de Dios si deja que su amor a Dios se enfríe, si lo deja, por dar lugar a otras afanes y placeres que ofrece este mundo, entonces ahí sí, hermanos, vendrá esta enfermedad interior que nos produce una parálisis espiritual. Y esta enfermedad se llama tibieza. La tibieza se considera la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual. Repito, la tibieza se considera como la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual. Por lo tanto, en nuestras oraciones diarias hemos de rogar al Señor que nunca nosotros vayamos a caer en ella. Esta terrible enfermedad vuelve el alma del cristiano desamorada, la vuelve sin sentido. Cuando nos invade la tibieza, entonces Cristo como que queda oscurecido en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya no lo miramos a Él detrás de los acontecimientos que nos suceden diariamente. Ya no le escuchamos cuando nos habla a nuestro corazón a través de su palabra. Nuestro trato con Dios, cuando nos invade la tibieza, ¿saben qué? Se vuelve rutinario. Así, hacemos las cosas por pura rutina, no por amor. Pregunta, ¿sentimos entonces que nos está pasando esto actualmente? Cuando nos ataca esta enfermedad, queda entonces en el alma como un enorme vacío. ¿Por qué? Porque hemos desalojado a Dios. Y este vacío lo vamos a pretender llenar de otras cosas terrenales que no son de Dios. Y por lo tanto no nos van a satisfacer completamente porque no llenan nuestro corazón. Entonces un especial y característico desaliento va a impregnar nuestra vida espiritual. Se pierde entonces la alegría del servicio a Dios, de nuestra entrega a Dios. Y nuestra fe queda adormecida. ¿Por qué? Porque se ha enfriado el amor. ¿Por qué nace la tibieza? Precisamente por la falta de perseverancia en nuestro trato diario con Dios. Esta enfermedad del alma se caracteriza, entre otras cosas, porque no tomamos en serio, es decir, porque no le damos la debida importancia a los pecados veniales. Hay como una despreocupación de parte de nuestra voluntad de no luchar contra ellos. Pero para Dios acordémonos que pecado es pecado. Tanto el venial como el mortal es pecado. Y con ellos, con los pecados veniales, le demostramos que a Dios, ¿qué le demostramos? Que no sabemos serle fieles ni en lo pequeño, tal como Él nos lo ha pedido. Cabe aclarar que no es tibieza el sentirse o hallado dentro de lo que se le conoce como una sequedad espiritual, en donde se nos presenta la dificultad de hacer oración. ¿Por qué? ¿Por qué no es tibieza? Porque a pesar de que nos encontramos en ese estado de sequedad espiritual, subsiste el interés, la preocupación de nuestra voluntad por querernos comunicar con nuestro Padre Dios. O sea, no es que no queramos orar. Simplemente en esos momentos no nos fluyen las palabras como deseáramos. Para aclarar, tampoco es tibieza el incurrir con frecuencia en los pecados veniales con tal de
que nos arrepintamos seria y sinceramente de ellos al cometerlos. Y también cuando los combatimos, cuando queremos combatir el pecado venial. Es decir, cuando nosotros luchamos con todo nuestro mejor empeño por no cometerlos. Por ejemplo, cuando luchamos por no mentir, por no juzgar las acciones de los demás, por no padecer de envidia ni de celos. Entonces, eso tampoco es tibieza, porque estamos luchando por erradicar esos defectos que nos llevan a pecar. La tibieza nace de una dejadez, nace de una desgana, de una pereza prolongada en nuestro trato con el Señor y en el servicio que nosotros le prestamos. La tibieza suele ir precedida siempre por un conjunto de pequeñas infidelidades, las cuales influirán pues seriamente a la larga en nuestra relación con Dios. La tibieza nos hace ir, como dicen por ahí, soltando marca en las cosas que anteriormente no solíamos dejar de hacer para nada. La tibieza se expresa, por ejemplo, eso, en el descuido habitual de las cosas pequeñas. Vamos a mencionar algunas más adelante. En la falta de contrición, de dolor, de remordimiento ante los pecados veniales que hemos cometido. También se manifiesta en la falta de metas concretas para enriquecer o para aumentar nuestro trato diario con el Señor, ¿no? O sea, no nos ponemos metas concretas como por ejemplo leer más la Biblia, dedicar más tiempo a la oración, visitar al Santísimo, o orar más tiempo, etc. En resumen, se va dejando de luchar diariamente por ser mejores cristianos. Se va dejando de luchar diariamente por ser mejores hijos de Dios. Qué terrible esta enfermedad, ¿no es cierto? Terrible, terrible. El alma tibia, la persona tibia, el alma tibia justifica su actitud de poca lucha, su actitud de no poder llevar a cabo una entrega total a Dios, de no exigirse tanto en las cosas que se refieren a Dios, con excusas tales como, no, es que yo no me puedo entregar de todo al Señor porque es que mi trabajo, es que la atención a mi familia, es que mi salud, es que mi edad, etcétera, etcétera. Justificaciones que llevan al tibio a ser complaciente, a ser consentidor con sus caprichos, con sus comodidades, con sus placeres, etcétera, las cuales justifica como una necesidad. Ah, no, es que yo trabajo mucho de lunes a sábado y por eso no voy a misa los domingos porque merezco descansar todo el día. Bueno, por ello es que las fuerzas espirituales de una persona tibia se van debilitando cada día más. Cuando nos invade la tibieza, por ejemplo, falta un verdadero culto interno a Dios durante la misa. No estamos concentrados, estamos hablando, estamos viendo quién entra, quién sale. Lo peor, estamos con un celular. Qué falta de respeto y de delicadeza para el Señor. No le rendimos un verdadero culto interno. También cuando nos invade la tibieza, somos impuntuales también para llegar a misa. Allá vamos llegando después del Evangelio, de la homilía, etcétera, etcétera. Nuestras confesiones, nuestras comuniones suelen ir acompañadas de una gran frialdad, no están llenas de amor. Eso, falta de amor, de una debida preparación. Nuestra oración suele ser vaga, distraída, superficial. Hacemos la oración a la ligera. Nuestro examen de conciencia, el cual hemos de realizar diariamente, lo abandonamos, ya sea porque simplemente se deja de ser o porque lo hacemos de una manera rutinaria, sin sacar un fruto del mismo. Pues en este triste estado el tibio pierde el deseo y el interés
por lograr un acercamiento más profundo con Dios. Se ha vuelto conformista. A mí no me pidan más, así estoy bien. Nos dice San José María Escrivá de Balaguer, eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. Si buscas la manera o el modo de disminuir o no cumplir con tus deberes. Si no piensas más que en ti, no en los demás. Si no aborreces el pecado venial. Si actúas solamente por motivos humanos y no para la gloria de Dios. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema el peligro de la tibieza. Hemos de demostrar diariamente nuestro amor a Dios en lo pequeño para no caer nunca en esta enfermedad del alma. Hermanos, no soltemos marca en lo pequeño. Por ejemplo, durante el día, no descuidemos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer la Biblia. Hagámosle, si es posible, diariamente una pequeña visita a nuestro Señor Jesucristo en el sagrario. Démosle siempre gracias a Él por consumir esos alimentos, ¿no? que nos ha regalado y que vienen de Él. Ofrezcámosle siempre todo lo que vamos a hacer en nuestro día, antes de hacer los labores de aseo en la casa, antes de encender la computadora, etcétera, etcétera. Ofrezcámosle todo lo que vayamos a hacer nuestro día a Dios, cosas pequeñas. Asimismo, pues sepamos santiguarnos adecuadamente, no haciendo un garabato como muchos hacen ahí, es un saludo a nuestro Señor. Guardemos la máxima reverencia y respeto cuando estemos ahí frente a Jesús sacramentado. Aprendamos a saludar las imágenes de nuestra Santísima Madre y de Jesús ahí con un guiño de un ojo, con una pequeña inclinación de la cabeza. Son pequeñas cositas que Dios toma mucho en cuenta, claro que sí. El fomentar cada día el espíritu de lucha contra la tibieza nos llevará entonces, entre otras cosas, a pues cuidar nuestro examen de conciencia, el cual, como yo les decía, es fundamental hacerlo diariamente para evaluar nuestra vida de cristianos, si ese día lo vivimos de cara a Dios o a espaldas a Dios. A través de ese examen, el cual pues se sugiere hacer ya por la noche cuando ya todo esté tranquilo, pues haremos un acto de contrición, de arrepentimiento por las cosas que en ese día no fuimos del todo fieles al Señor, sobre todo en lo pequeño, o porque tal vez le ofendimos a Él ofendiendo a los demás. Y entonces de ese examen de conciencia sacaremos un punto en el cual pues debemos de mejorar para el día siguiente. Por otro lado, hermanos, si hemos caído en el pecado mortal, en primer lugar arrepintámonos de corazón y vámonos a confesar tan pronto como nosotros podamos y a volver a empezar. A volver a empezar. Hay que saber empezar cuantas veces sea necesario. Claro que sí. Con eso combatimos la tibieza. No convivamos nunca con el pecado mortal, porque esto sí demuestra tibieza, hermanos. El Señor ciertamente cuenta con nuestros fracasos, es cierto, ¿no? Pero también espera muchas pequeñas victorias a lo largo de nuestro día. Por ejemplo, Él espera que nosotros sepamos decir no a la tentación, no al mentir, no al juzgar, no al chismear, etcétera, etcétera. Él espera, por ejemplo, que nos apartemos de las ocasiones de pecado que son aquellos lugares, personas y cosas que nos inducen a pecar. Así, hermanos, si estamos así muy atentos y tenemos ese espíritu de lucha, pues definitivamente no caeremos en la dejadez,
no caeremos en el desamor, no caeremos en la tibieza. Ahora veamos algunos síntomas y signos de la tibieza. Síntomas y signos de la tibieza. Número 1, la relajación del espíritu. La relajación del espíritu se da precisamente cuando el espíritu se relaja y a todo le da de igual. Todo le da igual. Al cristiano que cae en la tibieza ya le ha pasado la ilusión de los primeros años, cuando se entregó de todo al Señor y estaba emocionado y alegre y enamorado, etc. Entonces, la persona que lo invade la tibieza comienza a tomar algunas conductas mundanas, alejándose del comportamiento cristiano y comienza a pensar, total, no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Así comienza, así se tranquiliza. Cuanto acostumbraba a ser como una persona cristiana, ahora eso le aburre, le cansa, hasta le choca. Siente un gran disgusto o pereza en las cosas que anteriormente le llenaban de gozo, de satisfacción. Y él se llenaba de gozo al orar, al evangelizar a los demás, al realizar buenas obras, a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento, a leer la Biblia, a rezar el Santo Rosario, a reunirse semanalmente con su grupo de oración, etcétera, etcétera. De repente le empieza a llamar mucho más la atención o le da más prioridad a otras actividades que le atraen más. La televisión, el cine, la asistencia exagerada a un gimnasio, 3, 4 horas, salidas continuas a reuniones sociales donde hay pues bebida, comida, etcétera, etcétera. Pasa muchas horas tirado en la cama o por el contrario, dedica muchas horas al trabajo, etcétera. Segundo síntoma es el activismo. El activismo. La persona tibia se mueve, pero motivado mucho más por la vanidad, por el deseo de sobresalir ante los demás, que por una verdadera pureza de intención, ¿cuál es? Servir a Dios con amor y a los hermanos también. Número 3, tercer síntoma o signo de tibieza, los respetos humanos. Los respetos humanos nos hacen servir en la iglesia, pero buscando la complacencia, buscando la aprobación de nuestros hermanos o de nuestros coordinadores de grupo o de nuestros sacerdotes. El respeto humano nos hace actuar basado en el qué dirán los demás de mí, qué opinión tendrán los demás de mí. ¿Se irán a burlar si hago esto? ¿Me apartarán del grupo si les comienzo a hablar de esto u otro? No tanto pensando en cuál será la opinión de Dios, sino la opinión de los demás. Esos son los respetos humanos. Número 4, el horror al sacrificio. En las vidas tibias automáticamente queda fuera el espíritu de sacrificio. Ni le hablen. Todo aquello que le implique sacrificio, renuncia, esfuerzo, lucha, así como el desacomodarse, todo eso queda descartado en un alma tibia. Número 5, se acepta tranquilamente el pecado venial deliberado. ¿Sí? El alma tibia acepta el pecado venial con mucha tranquilidad. No siente ningún dolor al cometer un pecado venial, como por ejemplo hemos mencionado, el mentir, una mentirita piadosa, dicen, ¿verdad? El apropiarnos de algo que no es nuestro, el insultar, el juzgar, el chismear, etcétera, porque dice la persona tibia, como no llega a ser pecado, este es un pecado venial, pues entonces me siento tranquilo. La tibieza se convierte así en un proceso gradual en donde la voz de la conciencia por la que nos habla el Espíritu Santo se va apagando poco a poco hasta llegar al punto donde todo pecado lo justifica,
todo pecado lo excusa. Bien, pero ¿qué remedios hay contra la tibieza? Número 1, tener un gran deseo de alcanzar la santidad. Ah, sí. Y les voy a dar una cita bíblica para que entonces tranquilamente ustedes la busquen, que hablan sobre la santidad que nos pide nuestro Padre Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Levítico, capítulo 19, versículo del 1 al 2. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sí, hermanos, así es. Hay que tener diarios ardientes deseos por vivir en santidad. Diarios ardientes deseos por vivir en santidad. Los tenemos que tener. ¿Saben qué? Los sabios dicen algo. Cuidado con lo que deseamos ardientemente porque lo vamos a conseguir. Y la Sagrada Escritura promete en el bellísimo Salmo 144, el Señor Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Así que si nosotros tenemos profundos deseos de alcanzar la santidad, de ser santos, muy probablemente lo vamos a obtener. También está como remedio tener una firme resolución. No solamente nos debemos de quedar en la intención y en el deseo de alcanzar la santidad, sino que actuar ya. No que a partir del lunes, no que a partir del primero del otro mes, no que después de Semana Santa o de cualquier tiempo, etcétera, etcétera. Hay que empezar ya a hacerlo. También la comunión frecuente es otro remedio contra la tibieza, definitivamente. Un medio eficaz para no entrar a la tibieza o para salir de ellas precisamente es la comunión frecuente. Y también la oración. Definitivamente que la oración nos ayuda pues a no entrar dentro de la tibieza o a salir de ella. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a responder a este llamado, a esta invitación que el Señor nos está girando el día de hoy para acercarnos y entregarnos más a Él? Es que nos está queriendo decir en este mensaje como que, mira, ya no te quiero a medias, te quiero entero. Entonces, hermanos, ¿qué le vamos a contestar a Dios? ¿Qué le vamos a contestar? El Señor nos quiere del todo, no nos quiere a medias, definitivamente. Desea todo nuestro amor, que no lo compartamos con otras cosas y placeres que ofrezca el mundo y que nos hagan desviarnos de Dios, que nos aparten de Dios. Él nos está pidiendo a través de este mensaje que luchemos por serle fiel. No solamente en lo grande y en lo notorio, sino que principalmente en lo pequeño de cada día. Hermanos, los invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa. Y no se les olvide, nunca nos cansemos de hacerle el bien a los demás. Bendiciones abundantes.